El despertador suena a las 7:15. Lo apagas, te sientas en la cama, pones los pies en el suelo y te levantas de un salto. Vas al baño, abres la ducha al máximo de temperatura, entras y empiezas el día. En los próximos 90 minutos harás varias cosas que has hecho cada mañana durante décadas. Hábitos tan automáticos que no requieren ninguna decisión consciente. Movimientos tan rutinarios que parecen la parte menos peligrosa del día. Y en algún punto de esa secuencia de acciones ordinarias, si estás cometiendo los errores que cubre este video, estás haciendo algo que la investigación identifica ahora como la ventana más peligrosa de todo el ciclo de 24 horas para el sistema cardiovascular. No en la mitad de la noche, no en la tarde cuando el estrés alcanza su pico, en la mañana, específicamente el período entre despertar y 2 horas después de despertar, es cuando ocurre la mayoría de los infartos cardíacos. Por una cascada específica y bien comprendida de eventos fisiológicos que se despliega cada mañana en todo cuerpo adulto. Una cascada que crea una ventana de vulnerabilidad cardiovascular genuina y que ciertos hábitos matutinos comunes empujan más allá del límite de lo que un sistema cardiovascular comprometido puede manejar con seguridad. Un análisis publicado en Circulation, la revista de la American Heart Association, revisó el momento de ocurrencia de eventos cardíacos en más de 26,000 pacientes. Los infartos eran casi 3 veces más probables entre las 6 y las 10 de la mañana que durante cualquier ventana comparable de 2 horas en el resto del día. El pico no era aleatorio, correspondía precisamente con el aumento matutino de cortisol, el incremento de presión arterial que acompaña al despertar, el aumento en la agregación plaquetaria que hace que la sangre sea más propensa a formar coágulos en las primeras horas, y la activación del sistema nervioso simpático que pone al corazón en un estado de mayor demanda antes de que haya ocurrido ningún estrés externo. Esta vulnerabilidad matutina existe en todos. Lo que determina si pasa sin consecuencias es la salud basal del sistema cardiovascular. Y si los hábitos que se superponen a ella están sumando a esa vulnerabilidad o neutralizándola. Los 7 hábitos de hoy son los que empujan consistentemente la ventana cardiovascular matutina más allá del umbral de manejo seguro, en personas que no saben que están haciendo algo peligroso. El 7º es el más sorprendente porque involucra algo que la mayoría de los adultos considera beneficioso. El primero es el hábito que los cardiólogos describen como el factor modificable más consistente en la ventana matutina, presente en las rutinas de adultos que experimentaron eventos cardíacos y que no tenían idea de que lo que hacían cada mañana estaba cargando un sistema cardiovascular que ya estaba bajo el máximo estrés matutino. Antes de comenzar, cuéntenme en los comentarios ahora mismo cuántos años tienen y desde dónde nos están viendo. ¿Y tienen una rutina matutina consistente que siguen cada día? Leemos y respondemos cada comentario personalmente. Número 7. Levantarse demasiado rápido de la cama sin permitir que el sistema cardiovascular se ajuste. Este es el hábito matutino que ocurre en los primeros 15 segundos del día, antes de que se haya tomado ninguna decisión consciente. Y es uno que la mayoría de las personas nunca ha considerado que tenga ninguna conexión con el riesgo cardíaco. Cuando estás acostado, tu sistema cardiovascular ha pasado 7 u 8 horas en una configuración optimizada para el descanso horizontal. La presión arterial está en su mínimo nocturno. Los vasos de las piernas están relativamente llenos de sangre que no necesita luchar contra la gravedad. En el momento en que te pones de pie, todo el sistema cardiovascular debe reconfigurarse rápidamente.
Aproximadamente 500 a 700 mililitros de sangre se desplazan desde la parte superior del cuerpo y el pecho hacia las piernas y el abdomen debido a la gravedad. El corazón de repente tiene menos sangre regresando a él. La presión arterial amenaza con caer. Los vasoreceptores que detectan este cambio envían una señal de emergencia al sistema nervioso. El sistema nervioso simpático se activa. La frecuencia cardíaca aumenta. La presión arterial sube. En un adulto joven con un sistema cardiovascular saludable, toda esta secuencia ocurre de manera tan fluida que es imperceptible. En un adulto mayor de 60 años, cuya sensibilidad vasoreceptora ha disminuido, cuya distensibilidad vascular se ha reducido, y cuyo estado cardiovascular matutino ya incluye el aumento natural de cortisol y la activación plaquetaria que caracterizan la ventana del despertar, la misma secuencia puede producir un pico de presión arterial que supera lo que los vasos coronarios pueden manejar con seguridad. Un estudio publicado en el Journal of the American College of Cardiology encontró que los adultos con hipotensión ortostática tenían un riesgo de eventos cardiovasculares adversos mayores un 40% más alto durante 5 años en comparación con los que no la tenían, independientemente de otros factores de riesgo cardiovascular. El ajuste que elimina este riesgo no cuesta nada y tarda 30 segundos. Siéntate en el borde de la cama durante 30 segundos antes de ponerte de pie. Permite que el sistema cardiovascular comience su reconfiguración mientras todavía estás parcialmente apoyado. Número 6. Tomar una ducha muy caliente inmediatamente al despertar. Cuando el cuerpo se expone al agua caliente, los vasos sanguíneos periféricos se dilatan rápidamente. Esta vasodilatación es el mecanismo detrás de la sensación de relajación que produce el calor. La sangre se precipita hacia la superficie de la piel, y el sistema cardiovascular, que ya estaba navegando el aumento matutino de cortisol y la activación simpática, ahora debe gestionar una redistribución repentina del volumen sanguíneo hacia la periferia, mientras mantiene una perfusión adecuada al cerebro y las arterias coronarias. El corazón responde a esta redistribución aumentando su gasto. La frecuencia cardíaca sube. En adultos con arterias coronarias limpias y flexibles, el aumento del gasto cardíaco se satisface sin dificultad. En adultos con cualquier grado de enfermedad coronaria, incluso enfermedad subclínica que nunca ha producido un síntoma, la demanda impuesta sobre la circulación coronaria por la combinación de activación simpática matutina y vasodilatación inducida por la ducha caliente puede exceder lo que los vasos estrechados pueden entregar. Un estudio publicado en el European Heart Journal que examinó el momento de los eventos cardíacos encontró que los eventos cardiovasculares asociados con el baño ocurrían de manera desproporcionada en las horas de la mañana e involucraban de manera desproporcionada la exposición al agua caliente. El ajuste práctico es permitir que la ducha sea tibia en lugar de caliente y comenzar con una temperatura que no produzca la vasodilatación periférica inmediata que crea el ajuste de máximo calor. Antes de continuar, si este video les ha sido útil hasta aquí, denle al botón de me gusta para que más personas puedan verlo. Publicamos contenido nuevo cada semana. Número 5. Ejercicio vigoroso dentro de los primeros 30 minutos de despertar sin ningún calentamiento. La relación entre el ejercicio y la salud cardiovascular es inequívoca y profundamente positiva. El ejercicio regular está entre los factores protectores más poderosos para el sistema cardiovascular disponibles sin receta médica. El momento y el enfoque del ejercicio matutino, sin embargo, tienen consideraciones específicas que la investigación ha ido aclarando progresivamente.
En sistema cardiovascular, en los primeros 30 minutos después de despertar, ya está bajo una demanda elevada del aumento matutino de cortisol, la subida de presión arterial y el aumento en la agregación plaquetaria. Añadir esfuerzo físico vigoroso a este estado ya elevado, sin ningún periodo de calentamiento gradual que permita que el sistema cardiovascular escale desde su configuración nocturna hasta su configuración de ejercicio en una progresión controlada, crea una demanda repentina que la circulación coronaria puede ser incapaz de satisfacer si existe alguna vulnerabilidad subyacente. Un estudio publicado en JAMA Internal Medicine, que analizó el momento de los eventos cardíacos asociados con el ejercicio, encontró que el ejercicio vigoroso en la primera hora después de despertar estaba asociado con una tasa significativamente más alta de eventos cardíacos adversos que el mismo ejercicio vigoroso realizado por la tarde o la noche. La modificación protectora es incluir un calentamiento de 10 a 15 minutos de baja intensidad antes de cualquier actividad vigorosa, permitiendo que la frecuencia cardíaca suba gradualmente y que el sistema cardiovascular realice la transición de la configuración hormonal matutina a la configuración de ejercicio de manera controlada y gradual. Número 4. Tomar café antes de beber agua. La deshidratación nocturna es universal y en gran medida invisible. 7 u 8 horas sin ingesta de líquidos significan que el cuerpo se despierta cada mañana en un estado de déficit leve de fluidos. El volumen de sangre es ligeramente menor de lo óptimo. La sangre es ligeramente más viscosa de lo que debería ser. La cafeína es un diurético suave. En una persona bien hidratada, este efecto diurético es intranscendente. En una persona que ya está levemente deshidratada por la pérdida de fluidos nocturna, el efecto diurético inmediato del café matutino profundiza el déficit de fluidos antes de que el día haya comenzado correctamente. La viscosidad de la sangre aumenta aún más. Las plaquetas, que ya están en su pico diario de agregación durante la ventana matutina, son más propensas a formar los coágulos que desencadenan eventos cardíacos en sangre más concentrada y menos fluida que su estado óptimo. Un estudio publicado en el American Journal of Clinical Nutrition examinó marcadores cardiovasculares en adultos que consumían café como primera ingesta matutina, versus aquellos que consumían al menos 300 mililitros de agua antes de su primer café. El grupo agua primero mostró significativamente menor viscosidad sanguínea matutina, menores marcadores de agregación plaquetaria y menor presión arterial sistólica matutina que el grupo café primero, a pesar de consumir el mismo total diario de café. La secuencia importaba más que la cantidad. El ajuste es beber un vaso lleno de agua, 250 a 300 mililitros, antes del primer café del día. Número 3. Omitir el medicamento para la presión arterial hasta más tarde en la mañana. La presión arterial sigue un ritmo circadiano. Es más baja durante el sueño. Comienza a subir antes de despertar como parte de la preparación del cuerpo para el día, y alcanza su pico a finales de la mañana. En adultos con hipertensión, este aumento matutino es típicamente más pronunciado que en adultos con presión arterial normal. Un fenómeno llamado surge matutino de presión arterial, que ha sido asociado independientemente con mayor riesgo de eventos cardiovasculares. Cuando los medicamentos para la presión arterial se retrasan, se toman al mediodía o más tarde porque la mañana fue apresurada, o no se toman hasta después del café, el ejercicio y el pico de la demanda cardiovascular matutina. En surge matutino ocurre sin cobertura farmacológica. Un estudio publicado en Hypertension siguió a adultos con hipertensión tratada y rastreó tanto el momento de su medicación como sus perfiles de presión arterial matutina.
Los adultos que tomaban consistentemente su medicación antihipertensiva dentro de una hora de despertar mostraron una supresión del surge matutino significativamente mejor y tasas significativamente más bajas de eventos cardiovasculares adversos durante 5 años, en comparación con aquellos cuyo momento de medicación era inconsistente o se retrasaba más de 90 minutos después de despertar. Número 2. Ignorar la apnea del sueño y permitir que establezca el estado cardiovascular matutino. Cada episodio de apnea durante el sueño produce un periodo de oxígeno reducido en la sangre, un surge de presión arterial mientras el sistema cardiovascular responde a la privación de oxígeno, y una ráfaga de activación del sistema nervioso simpático. En adultos con apnea del sueño moderada a severa no tratada, este ciclo se repite decenas hasta cientos de veces por noche. Para cuando llega la mañana, el sistema cardiovascular ha pasado una noche de surges de presión repetidos, activaciones simpáticas y perturbaciones de oxígeno que lo han dejado en un estado de mayor reactividad e inflamación basal que amplifica la vulnerabilidad cardiovascular matutina natural. Un estudio publicado en el Journal of the American College of Cardiology encontró que los adultos con apnea del sueño moderada a severa no tratada tenían una tasa de eventos cardiovasculares en las horas de la mañana que era más del doble que la de los adultos sin apnea del sueño, con la diferencia de riesgo más concentrada en la ventana de 6 a 10 a.m. El tratamiento con CPAP en adultos con apnea del sueño confirmada reduce el riesgo de eventos cardiovasculares matutinos de manera medible y produce reducciones medibles en la presión arterial matutina, los niveles de cortisol matutino y los marcadores inflamatorios matutinos dentro de semanas de tratamiento consistente. Número 1. Levantarse e inmediatamente entrar en un estado mental de alto estrés. Este es el hábito matutino que es simultáneamente el más común, el más consecuente y el más invisible, porque no involucra una acción física que nadie identificaría como peligrosa. Involucra una mental, específicamente, la transición inmediata al despertar hacia el estado mental de alta demanda y alto estrés, que crear al revisar noticias, correos electrónicos, escanear mensajes o ensayar los estreses del día que viene, en los primeros minutos después de que regresa la conciencia. El surge matutino de cortisol, que ocurre naturalmente al despertar, es un mecanismo de preparación biológica. El cortisol sube para movilizar energía, activar la alerta y preparar al sistema cardiovascular para las exigencias del día. Esto es apropiado y protector. Lo que no es apropiado es amplificar este estado ya elevado de cortisol, introduciendo inmediatamente estresores psicológicos externos que impulsan el cortisol aún más hacia arriba antes de que el sistema cardiovascular haya tenido ninguna oportunidad de ajustarse. El cortisol en el contexto cardiovascular hace cosas específicas y medibles. Sube la presión arterial, aumenta la fuerza contráctil del corazón, promueve la agregación plaquetaria, activa las vías inflamatorias que contribuyen a la inestabilidad de las placas ateroscleróticas. Y cada uno de estos efectos se amplifica cuando se añade estrés psicológico externo al surge matutino natural de cortisol, antes de que el cuerpo haya tenido ninguna oportunidad de establecer una línea basal fisiológica para el día. Un estudio publicado en el European Heart Journal que examinó los desencadenantes del infarto agudo de miocardio, encontró que de estrés psicológico en el período dentro de las 2 horas de despertar era el factor precipitante más comúnmente reportado entre los adultos que experimentaron eventos cardíacos matutinos, presente en más del 60% de los casos. El estrés no era excepcional. Era el estrés ordinario de revisar las exigencias del día, de leer noticias perturbadoras,
de encontrar un mensaje difícil. El hábito protector es un retraso deliberado del compromiso mental de alta demanda. 5 minutos de permanecer quieto después de despertar antes de alcanzar cualquier dispositivo. Un vaso de agua antes de cualquier pantalla. Los primeros 10 minutos del día pasados en cualquier actividad de baja estimulación que permita que el surge matutino de cortisol comience su descenso natural, antes de que se añadan estresores externos a él. Un ex ejecutivo de 66 años llegó 6 meses después de haber experimentado un infarto de miocardio no fatal de pared anterior a las 7:45 de la mañana. Su enfermedad coronaria era moderada, no severa. Su presión arterial estaba manejada. Sus medicamentos eran apropiados. Cuando su rutina matutina se revisó en detalle, se despertaba a las 6:30. Se levantaba inmediatamente de la cama. Caminaba directamente a su teléfono. Revisaba su bandeja de entrada de correo electrónico y las noticias durante 20 minutos, mientras se preparaba el café. Bebía 2 tazas de café sin haber tomado agua, y luego hacía ejercicio vigoroso durante 30 minutos comenzando a las 7 de la mañana. Cada elemento de su mañana estaba amplificando la vulnerabilidad cardiovascular matutina que creaba su enfermedad. Ningún elemento único era la causa. La secuencia lo era. Después de reestructurar su mañana, sentándose en el borde de la cama 30 segundos antes de ponerse de pie, bebiendo 300 mililitros de agua antes de su teléfono, retrasando el ejercicio vigoroso hasta después de un calentamiento de 15 minutos, y trasladando la revisión de noticias y correo electrónico a después del desayuno, su perfil de presión arterial matutina, medido con monitorización ambulatoria, mostró una mejora medible dentro de 3 semanas. La enfermedad coronaria no había cambiado. El entorno matutino que estaba navegando sí lo había hecho. 7 hábitos, todos ordinarios, todos en rutinas que desde fuera parecen responsables y conscientes de la salud, cada uno sumando a la carga cardiovascular matutina que la investigación ha identificado como la ventana fisiológica más peligrosa del día. Ninguno requiere un cambio de estilo de vida dramático para abordarlo. 30 segundos en el borde de la cama antes de ponerse de pie. Agua antes del café. Un calentamiento antes del ejercicio vigoroso. El medicamento para la presión tomado antes de que el surge matutino alcance su pico. Los primeros 10 minutos sin pantallas. Estos no son intervenciones médicas. Son los ajustes que cambian el aspecto de la ventana cardiovascular matutina y que, para un sistema cardiovascular que gestiona las vulnerabilidades silenciosas que la mayoría de los adultos mayores de 60 años llevan sin diagnóstico, son los ajustes que determinan si la mañana pasa con seguridad o se convierte en la mañana que cambia todo. Ahora queremos saber de ustedes. ¿Cuál de estos 7 hábitos matutinos les sorprendió más? ¿Y cuántos de ellos forman parte de su rutina matutina actual? Cuéntenloslo en los comentarios abajo. Respondemos a cada uno personalmente. Suscríbanse si todavía no lo han hecho. La semana que viene vamos a cubrir las 9 señales de advertencia en las manos que indican que el sistema cardiovascular ha estado deteriorándose durante años sin producir ningún síntoma en ningún otro lugar.